Buenas tardes, buenas tardes a todos. Lo primero queremos agradeceros que estéis con nosotros a estas horas en este webinar. Lo segundo, queríamos agradecer al Hospital Quirón Salud San José por permitirnos estar aquí y a Cardiva por organizar este webinar. ¿El webinar en qué consiste? Bueno, pues os vamos a explicar un pequeño caso que tenemos nosotros para que entendáis lo que estamos haciendo con un paciente con estenosis de canal, que lo hará la doctora Eva Monzón. Y al final de todo esto tendremos las preguntas. Quiero hacer hincapié que lo más importante en el webinar, o lo que nosotros, tanto Eva como yo, queremos que tengáis claro, va a ser tres cosas principalmente. Uno, una selección del paciente para hacer esta técnica que sea la adecuada. Lo segundo, una seguridad en el paciente para poder evitar todo tipo de complicaciones. Y por último, qué es lo que se está haciendo o cómo podemos hacerlo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ahora vamos a empezar con la presentación para que veáis lo que os hemos preparado, cómo lo hemos preparado en unos vídeos y vamos a empezar. Pues en el caso que tenemos es un paciente típico con estenosis de canal, es un paciente que tiene 76 años, un paciente mayor de la media habitual, como vais a ver, y que la clínica va a ser una claudicación. Es un paciente normal y corriente, de los que tenemos 1000 en nuestra práctica clínica habitual, y en la que sabéis que muchas veces pues tenemos una dificultad, que suele ser, bueno, pues si no se quiere operar el paciente es mayor o no tiene indicación quirúrgica, pues bueno, pues tendremos que darle unas alternativas. En la literatura hay muchas, como todos sabemos, desde epidurales, lumbares, que tienen una mejoría, pues sobre todo transitoria, a otro tipo de técnicas, como hemos visto en el último congreso de la SED. Y os vamos a presentar una que os decía que es, bueno, pues para nosotros novedad. Como veis, es una paciente normal, que tiene 76 años, que la clínica habitual y predominante es la claudicación neurogénica más que el dolor, y como veis es una estenosis bastante grave que solo le permite pues andar de casa y no salir. ¿Qué procedimientos habíamos realizado a este paciente antes de proponerle hacer una epiduroscopia? Pues los que hacéis habitualmente todos, pues un bloqueo radicular selectivo, tuvo una mejoría pero de forma transitoria, le hicimos una radiofrecuencia pulsada sobre el mismo ganglio y por último le hicimos una epidurolisis, que como veis ahí lo que queremos decir es que el paciente tenía clínica bilateral e intentamos trabajar de forma bilateral. Ahora va a empezar a contaros la doctora Monzón qué es lo que tenemos que hacer para una correcta selección de paciente y para obtener unos resultados mejores. Bueno, Eva. Gracias, David. Vamos a ver, para nosotros es fundamental en la selección del paciente, primero, tener claro cuáles son los criterios de indicación de la epiduroscopia, que básicamente son los mismos que los de la epidurolisis, en este caso, de estenosis de canal, y luego hacer una serie de pruebas previas obligatoriamente, un electromiograma para ver si tiene alguna afectación radicular y una resonancia que en nuestro caso hemos establecido un protocolo un poco específico gracias al servicio de radiología que colabora con nosotros y hacemos una serie de mediciones en primer lugar en el canal sacro que previamente los radiólogos no lo tenían en cuenta. Hacemos una medición del hiato sacro en S4, S5 para ver la amplitud del canal y descartamos los pacientes que tengan un hiato sacro por debajo de 3,3 milímetros. Y luego hacemos unas mediciones en el espacio epidural a nivel de la articulación facetaria y del disco que queramos tratar o que más sintomatología parece que tiene el paciente. En este caso podemos ver cómo el ligamento amarillo, que lo tenéis en la imagen de la izquierda, mide 6,66 milímetros porque está hipertrofiado y tenemos una medición del área del espacio epidural a ese nivel. Entonces, buscando una concordancia entre la clínica del paciente, las imágenes que tenemos en la resonancia y las pruebas electrofisiológicas, indicamos la epiduroscopia en el nivel que está más afectado. Como sabéis, hay varias clasificaciones desde el punto de vista radiológico. Nosotros, como dice Eva, trabajamos con el servicio de radiodiagnóstico de Quirón Salud Pozuelo, en Madrid Pozuelo, y lo que han determinado tanto Eva como Javier Carrascoso es que estas son las mejores medidas, ¿no? Tanto lo que hay a nivel
de la articulación como el área global donde el paciente pues, va a poder mejorar o no. Aquí tenemos el primer vídeo en el que vamos a ver el acceso a través del introductor. Estamos entrando con el epiduroscopio. Vamos a tener un especial cuidado en el acceso sacro para intentar por todos los medios evitar lesionar las estructuras neurológicas a este nivel. Con visión directa vamos avanzando a través del hiato sacro y siempre nos vamos a fijar en el nivel que estamos gracias a la radioscopia que tenemos en el mismo momento. Veis que en las imágenes de la cámara de endoscopia vemos neoformaciones vasculares. Eso lo habréis visto con mucha frecuencia si hacéis epidurolisis, porque nos van a salir esas imágenes de vasos dentro del espacio epidural. Y nada, con el epiduroscopio podemos ver la anatomía alterada de este espacio. Aquí podemos ver una raíz bajando por el espacio epidural sacro y un poquito de fibrosis que podemos trabajar con el Resaflex para intentar limitar la posible tracción que haya a ese nivel y la posible inestabilidad funcional que se cree, según describió Rafaeli. Veis en la imagen cómo el doctor Abejón en este caso está introduciendo el Resaflex a través de una de las luces del epiduroscopio para poder llegar con la punta a trabajar en esa zona, liberarnos las estructuras y poder seguir avanzando sin lesionar ninguna estructura noble. Como veis, ahí tenemos de nuevo las estructuras vasculares que nos estaban impidiendo la correcta visualización. En este vídeo lo que queremos es que os fijéis mucho en las tres imágenes que tenéis. Primero, el fluoroscopio es imprescindible, como ha dicho Eva, ¿de acuerdo? Siempre lo tenemos que tener para saber dónde estamos trabajando. Ese es el de la esquina derecha. En el centro tenéis todo lo que está haciendo Eva, que es el trabajo que os va a explicar ella y ahora mismo lo explicará en el vídeo cómo se trabaja. Y en la parte central o la más grande del vídeo queremos que os fijéis mucho en cómo mueve la mano el médico que utiliza el Resaflex, ¿de acuerdo? Es muy importante que veáis esto porque el objetivo y como está trabajando Eva con todos estos pacientes no consiste en hacer una úlcera en el ligamento, sino en disminuir el tamaño del ligamento amarillo. Entonces, fijaros mucho y luego en las preguntas podéis preguntarnos tanto a Eva como a mí cómo podemos hacer ese trabajo. Pues nada, mirad ahí cómo movemos la mano para hacer pequeños giros del Resaflex apoyados en el ligamento amarillo y así vamos a ir haciendo una ampliación del espacio epidural. Aquí vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, avanzamos gracias a la radioscopia para ubicarnos en el correcto nivel. Las estructuras que vamos a visualizar van a ser el ligamento amarillo en la parte superior de la imagen, la dura madre en la parte inferior de la imagen y en este caso si vamos a ir al lado derecho tendremos que trabajar al nivel del receso epidural. A la derecha podemos tener las raíces. Aquí vemos como una de ellas está cruzando y con la punta del Resaflex lo que podemos hacer en este caso es apoyarla y estimular con estimulación motora para ver si tenemos una respuesta evidentemente motora a ese nivel. ¿Veis cómo cruza un vasito la raíz nerviosa? Que eso nos ayuda a identificar que esto es una raíz y que no es, por ejemplo, la dura, que podría tener una estructura parecida, o incluso el ligamento amarillo, que igual nos podría dar lugar a confusión. Aquí tenemos un poco de fibrosis alrededor de la raíz y con el Resaflex mecánicamente estamos abriendo el espacio para poderlo liberar, aparte de con la radiofrecuencia coablativa. Veis que ahí estamos haciendo un trabajo mecánico de apertura de la fibrosis, en este caso fibrosis grado 2, que se puede liberar de esta manera mecánica. Seguimos trabajando. Vamos a ver cómo seguimos subiendo hacia el target, que es en este caso de esta paciente L5-S1 derecha inicialmente. Y bueno, veis que el espacio en estos pacientes está comprometido por la estenosis y que es posible que en un momento dado nos veamos
con muy poca visión con la cámara por la falta de espacio. Por eso tenemos que estar constantemente recolocando la cámara para poder tener la mejor visión del espacio posible. Ahí liberamos la estructura fibrosa que nos está disminuyendo el espacio para poder trabajar posteriormente sobre el ligamento amarillo, que es esa estructura blanquecina vascular que vemos justo en la parte superior de la imagen. Vemos nuevamente a la izquierda, fijaros cómo movemos la mano para poder manejar el Restaflex dentro del espacio epidural. Vamos a ir liberando y vemos también que tenemos que tener cuidado porque justo detrás puede haber una raicilla que se ve detrás de... Es muy importante lo que ha dicho Eva. Acordaros que tenemos el balón, que en este caso bueno, pues no procede en este tipo de trabajo emplearlo mucho, pero que en este caso lo que está haciendo Eva, como veis, es siempre intentar retirar un tejido que pueda ser que por detrás haya algún tejido noble de forma mecánica, ya va metiendo, y si habéis visto en ningún caso hasta ahora no había pisado, está simplemente localizando. La diferencia del ligamento con la dura y la raíz es que no tiene vascularización, como veis, pero cuidado con un paciente operado, que sí que podéis encontrar vascularización y tendríamos que ver la flexibilidad que tiene la dura madre para poder diferenciarlo de forma correcta. Bueno, ahí vemos una imagen en la izquierda abajo de la pantalla, que es una de las otras novedades que hemos introducido en nuestra forma de trabajar, ya no en el estudio, sino en la forma de trabajar. Creemos que es fundamental aumentar la seguridad en estos pacientes y por eso hemos introducido la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, como previamente hacían los neurocirujanos o los traumatólogos en los casos de pacientes con estenosis de canal. Estos pacientes también tienen compromisos neurogénicos que podemos ver en el electromiograma previo y tenemos al neurofisiólogo que nos va a estar interpretando en todo momento estas imágenes, de manera que si tenemos alguna imagen susceptible de estar haciendo algún daño en una raíz, pues nos va a avisar. Ahí tenéis diferentes patrones que podemos observar en el estudio neurofisiológico intraoperatorio. Arriba a la izquierda tenéis un patrón normal y luego abajo a la derecha esa línea malva que parece tan llamativa no responde sino a una estimulación motora voluntaria del paciente. No nos debe confundir con una estimulación de alta frecuencia o neurotónica, que son las que indican las flechas blancas. Esas son las peligrosas, que nos pueden estar indicando un daño en un tejido noble y que normalmente el neurofisiólogo nos va a llamar la atención, nos va a decir, oye, tenemos una descarga de alta frecuencia, paramos el procedimiento y en nuestra experiencia, una vez que paramos el procedimiento, cuando hemos tenido una respuesta de este tipo, la respuesta ha cedido, ha desaparecido y no hemos tenido posteriormente problemas en esas raíces. Aquí bueno, tenemos otro vídeo donde vemos cómo seguimos trabajando en el espacio epidural. Hemos ido abriendo un poquito y ya veis que tenemos más espacio para trabajar. Quiero que os fijéis en la parte superior, a las 12, ¿vale? Ella lo que está trabajando es justo ahí, que es el ligamento. O sea, detrás sí puede haber algo más de estenosis, pero ella lo que está limpiando, es esa zona. Lo veis que está ahí tocando todo el rato y que bueno, pues que ha quitado parte de la que taponaba el espacio. Otra cosa que quería haceros que os fijarais es que en la zona de máxima fibrosis, como habéis podido ver, no hay grasa, un signo de patología en el paciente. Perdóname. Ahí seguimos trabajando en el ligamento amarillo, vamos a ir ampliando el espacio epidural para disminuir la compresión de las raíces más afectadas y poder disminuir la clínica de estenosis de canal que presentan estos pacientes. En cualquier caso seguimos estimulando y reubicándonos cada vez que perdemos el plano. Veis un poquito de grasa epidural mínima a la izquierda y ahí de nuevo nos recolocamos y volvemos a trabajar para seguir ampliando el espacio. Como habéis visto en la resonancia, Eva está midiendo una parte del ligamento al lado de la articulación facetaria y esto es lo que está haciendo aquí. En este caso, si habéis visto la raíz, cómo bajaba y la que hemos enseñado
en los primeros vídeos, de lo que se trata es de liberar la tracción que pueda tener y la zona del foramen, ¿no? Pues donde está trabajando todo el rato, en este caso Eva, y si miráis la fluoroscopia en la esquina derecha, pues coincide donde ha posicionado ella el epiduroscopio para luego trabajar, como está haciendo aquí, en la liberación de la raíz, ¿vale? Vemos un poquito de grasa epidural en la parte inferior de la imagen, que está incluso adherida al ligamento amarillo. Eso también se puede liberar, que bueno, no tiene por qué causar tracción, pero nos puede ayudar a mejorar la visión nuestra. Y seguimos haciendo la liberación. Veis como el epiduroscopio hemos llegado hasta L5S1 y en este otro vídeo hemos cambiado de lado para trabajar en el lado izquierdo, pero en este caso en el lado izquierdo la misma paciente, la anatomía es muy diferente, ¿no? Vemos unas zonas de bastante hiperemia, inflamación, disminución de la grasa epidural, de manera que está mucho más patológico. Y vamos a ir avanzando con el epiduroscopio y el Resaflex para ver si podemos acceder al ligamento amarillo, pero nos encontramos con esta imagen bastante más patológica que en el otro lado, y al acercarnos pues no nos deja trabajar. Vamos a tener más fibrosis, más áreas inflamatorias. Y en un momento dado, que ahí vamos a parar, el neurofisiólogo nos llama la atención sobre una estimulación de una raíz, la S1 izquierda en concreto, con lo cual no vamos a trabajar con el Resaflex para no poder aumentar o producir una lesión, y vamos a poner anestésico local y corticoide en esa zona y vamos a parar el procedimiento. Vale, pues ahora, hasta este momento, habéis visto cómo hace Eva la selección del paciente, cuáles son las normas de seguridad que tenemos hasta ahora, y lo más importante para mí, una de las cosas que creo que más os va a gustar, es que por primera vez se va a presentar un dato objetivo de cómo estamos trabajando y de los resultados que se obtiene. Es un caso, evidentemente, es un webinar, no son 17, pero quiero que ahora mismo en la siguiente diapositiva os va a explicar un poco Eva y vais a ver un dato objetivo de todo lo que estamos contando a lo largo de estos años. Bueno, aquí tenemos la primera imagen que os he enseñado de resonancia, la previa de la paciente, donde teníamos una medición del ligamento amarillo, que es 6,62 milímetros, sí, en el lado derecho, izquierdo en este caso, y 261 milímetros cuadrados de área. Y en la resonancia posterior al procedimiento que les hacemos a todos nuestros pacientes, a los 3 meses del procedimiento, por primera vez hemos conseguido identificar que ciertamente hay un aumento del espacio epidural en cuanto a área, ha subido a 280 milímetros cuadrados, y una disminución del grosor del ligamento amarillo casi en 2 milímetros, 4,61. De manera que, como decía David, hemos conseguido objetivar el cambio anatómico que hemos realizado con esta técnica, aumentando el espacio epidural a costa de la disminución del ligamento amarillo. Esto hay que hacer hincapié que en este paciente solo se ha hecho un procedimiento una vez, ¿no? O sea, que imaginaos si ahora se pudiera hacer otro o si se repite el procedimiento, pues a lo mejor de 4,1 podríamos disminuir todavía mayor el diámetro del ligamento amarillo, con lo cual podríamos estar dando una solución importante a un problema enorme que tenemos en las unidades de dolor. Y con esto, pues nada, agradeceros mucho vuestro tiempo y comentaros que ahora es la rueda de preguntas. No sé si tienes tú algo ya que decir. No, Eva. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, la primera pregunta que nos hacéis a través del chat es la incidencia de complicaciones que tenemos. Vamos a ver, nosotros con esta secuencia de técnica, como la estamos haciendo ahora, con la monitorización y con las pruebas de imagen previas y demás, hemos tenido una tasa de complicaciones muy bajas. Hemos tenido de 32 pacientes que llevamos hechos, 2 pacientes han tenido una irritación radicular que ha durado
menos de 3 meses. Vamos a ver, yo sí te quiero explicar que el hecho de ponernos o de pensar en hacer la monitorización se nos ocurre porque hemos tenido pacientes con complicaciones. Una complicación fatal, que os voy a decirlo porque ahora no vamos a entrar en eso, pero sí en pacientes, sobre todo operados, lo que hemos tenido son incontinencias urinarias y en algunos casos mixtas, urinarias y fecales. Realmente, como no tenemos muy claro el porqué y a pesar de haber hablado tanto con neurología como con los técnicos de la casa comercial, lo que se le ocurrió a Eva es poder monitorizar como hacen los neuroquirúrgicos en quirófano, que es la idea de la monitorización. La incidencia, lo normal y lo que lees son la punción dural, que es lo que siempre se tiene. Nosotros ahora mismo intentamos hacer pocos pacientes operados, a no ser que sean cirugías sencillas, y nunca en paciente que haya tenido una complicación de pérdida de líquido en la cirugía. Bueno, la indicación de la epiduroscopia, básicamente, si obviamos los pacientes posoperados, como ha dicho David, que hacemos ahora muy pocos, a no ser que esté muy indicado, lo hacemos en pacientes con estenosis de canal, que tengan clínica importante de claudicación de menos de 200 metros, dolor lumbar o de miembros inferiores y que no hayan tenido un suficiente alivio o que el alivio del dolor haya sido limitado en el tiempo a menos de 1 mes o 2 meses con epidurolisis o con técnicas sobre las raíces afectadas, bloqueos radiculares selectivos o radiofrecuencia. Mira, Clara, en esto hay dos escuelas básicamente, que son la alemana y la italiana. Nosotros estamos hablando de una epiduroscopia primero posterior y segundo, que nos permite emplear alguna herramienta dentro del espacio epidural. La escuela alemana lo que hace es una epiduroscopia más diagnóstica. Entonces ellos lo tienen como línea de primera actuación. En cualquier paciente con lumbalgia le hacen una epiduroscopia. Nosotros en España económicamente yo creo que es muy complicado. Y luego ellos lo han usado también para introducción de catéteres, para introducción de electrodos o para alguna otra cosa más. Las indicaciones en la literatura más en la escuela italiana, que es la que hemos aprendido los españoles, serían dos, el síndrome de poslaminectomía y la estenosis. Para nosotros, ahora mismo, como decía Eva, la indicación más clara sería la estenosis, donde se puede hacer, y yo recomiendo en los casos de tener un paciente operado que empecéis a hacer diagnóstica. Vamos a ver, Alicia, los resultados que tenemos en clínica con la técnica tal y como la estamos haciendo, muy indicada al nivel, al espacio que queremos tratar, a la raíz que está más afectada, son positivos. De los casos que hemos hecho en el seguimiento, tenemos solo 10 casos que hayan completado el seguimiento a 6 meses. Y de estos 10 pacientes, 7 tienen un alivio mayor del 25%, 5 de ellos tienen un alivio mayor del 50% y 2 de ellos tienen un alivio mayor del 75%. Ninguno de ellos está peor a los 6 meses que antes de la epiduroscopia. Entonces, para nosotros esto sí que nos parece positivo. También un dato que es importante es, esto es un porcentaje, como sabéis, el Likert, y luego cuando valoramos el EVA a nivel lumbar y el EVA a nivel de miembros inferiores, que está separado, en lumbar partimos de un 7,5, aunque parezca mentira, no tienen 9 estos tipos de pacientes, y nos baja a 4,8, no, a 5,1, perdón, de EVA, y en miembro inferior de 7,5 pasamos a 3,8 más o menos. O sea, estamos en una reducción aproximada de 2 puntos. Entonces, bueno, pues una técnica que sí que en este tipo de paciente nos puede ayudar por lo menos a 6 meses. Ya os decimos que ninguno de los pacientes que están en el estudio de EVA se ha repetido. Podríamos repetir la técnica que ha mejorado en 25 y quizás obtener más resultados. Ruth, nosotros paramos de usar el Resaflex durante la técnica, más que nada es una decisión limitada al volumen de suero fisiológico que infundimos, que según nuestra experiencia y la bibliografía que hay publicada, no sobrepasamos los 200 mililitros por sesión, con lo cual esto
nos lleva aproximadamente una media de 40 minutos realizar la epiduroscopia y cuando llegamos a 200 mililitros, entonces, bueno, pues paramos la técnica, no queremos emplear mucho más volumen de este. En estos RUT es lo mismo, ¿no? Están las dos escuelas, una que son más conservadores y otros que son un poco más agresivos, entre comillas, ¿no? Que no lo son. Nosotros estamos más con el consenso que se hizo en el 2006 de la WIS. ¿Por qué? Porque no es un paciente sano, no es un paciente como tú, que si yo te pongo volumen lo vas a limpiar por todos los agujeros. Daros cuenta que la estenosis nos va a limitar que el volumen pueda salir bien por los forámenes y poder tener un problema de compresión a niveles superiores. Por eso, según el consenso, se dice 200, en algunos casos puedes poner más, pero nunca más de 300 mililitros. Gustavo, vamos a ver, en esta paciente no se pudo trabajar en el lado izquierdo porque había fibrosis y efectivamente sí hay casos en los que no se puede trabajar. Si hay mucha fibrosis que nos impide avanzar con el epiduroscopio, esto se ve más en pacientes que están operados y también en casos en los que la estenosis es tan importante que la propia dura nos tapa el acceso al área de trabajo porque se colapsa. O sea, por mucho que la vemos, si el área de espacio epidural es menor de 60 milímetros cuadrados, pues es que entras con el epiduroscopio que mide 3,3 y se te colapsa el espacio y no puedes ver nada, entonces te tienes que retirar y ahí no vas a poder trabajar. En cuanto a los espacios, volvemos otra vez a ahondar en lo que ha dicho Eva. Es preferible que hagas varios procedimientos en un enfermo a que estés, bueno, pues una hora con un enfermo y poniendo más de 300 mililitros, porque por poder, si el paciente no tuviera ninguna sintomatología, si la monitorización no te dice nada y el anestesiólogo no te dice nada, pues tú puedes continuar. A nosotros nos parece que es mucho mejor ser un poco más conservadores y hacer un segundo procedimiento. Vale, la curva de aprendizaje. Esto es una pregunta que se hace siempre. Yo no sé cuántos de los que nos estáis viendo hacéis trigéminos, pero yo recuerdo que hacer un trigémino era como el show de los teleñecos, ¿no? O sea, no veías el foramen oval nunca, era dificilísimo, te daba muchísimo miedo y entonces pues tienes que hacer. Lo primero que tenemos que aconsejaros es primero pues este tipo de reuniones que gracias a Cardiva nos permiten juntarnos a todos y empezar con cadáver, que es una técnica que se puede hacer en cadáver para ver cómo te mueves, y segundo, hacerlo primero diagnóstico y luego terapéutico. La curva de aprendizaje, pues como todo. Yo no me creo nada, como se dice en estimulación, que tengas que hacer 20 casos al año para que te certifiquen. Puedes hacer 2 y si tienes cuidado, pues como todo en la vida, ¿no? Pues tendrás que empezar a hacer. Si no empezáis, no vais a saber. O no vamos a saber, como todo, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje no es tan aparatosa como parece para entrar en el espacio epidural y distinguir entre lo sano y lo enfermo, por ejemplo, ¿no? Y una vez que sepas lo que es sano y lo que es enfermo, pues te pondrás a utilizar otras herramientas como puede ser el balón, que nos va a ayudar siempre, o bien el resaflex. No creo que sea una técnica para gente que ha estudiado en Harvard. Entonces, bueno, José Reyes, ¿cuántas sesiones en promedio realizan para obtener resultado clínico mayor del 50%? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Aunque no estuvieran incluidos los pacientes, pues los vemos cada mes aproximadamente, con lo cual les haríamos el seguimiento. Esto es una evaluación individual de cada caso. Hay pacientes que en una sesión mejoran más de un 75% y hay pacientes que se quedan igual. No hay una fórmula que sea estrictamente al número de sesiones por cada 6 meses. Sí que es verdad que si el paciente ha mejorado mucho y le ha durado el alivio un año, vuelve y dice que le fue genial la epiduroscopia y que sí se la podemos repetir, pero igual que cuando le hacemos una epidurolisis. Vale, vamos a contestar la última pregunta, ¿de acuerdo? Y hay más preguntas, pero bueno, podemos proponer hacer otra, webinar si hay tanto interés. Vamos a ver, nos pregunta Gustavo si el sistema es hermético o se libera. Evidentemente se libera, si no estaríamos, hazte una idea, haciendo una epidurolisis en la que, bueno, pues todo se queda dentro, por eso solo usas 25 o 30 mililitros frente a los 200. Tiene un puerto de salida, el epiduroscopio, el Resascope tiene
bueno, 4 puertos, uno de ellos es para entrada, otro para salida y 2 para herramientas. Por uno de ellos sale y luego sale por un canal superior. Si fuera hermético no podríamos usar tantas preguntas. Bueno, pues os agradecemos mucho que hayáis estado esta tarde con nosotros. Volvemos a agradecer al Hospital Quirón Salud San José por dejarnos estar con vosotros y a Cardiva por permitirnos poder juntarnos con vosotros. Gracias, Eva. David. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.